este diploma, no es diploma, es curso de tránsito, y es la falta también de preparación desde cómo se presenta el agente de tránsito. Es decir, él nos indica como elementos que van a ser valorados por el juzgador un parte policial. Pero ese parte policial, si nosotros no singularizamos a la persona, no singularizamos los hechos que contienen ese parte, el rol del juez en el sistema penal acusatorio ya es pasivo, ya no es como el sistema penal inquisitivo. Entonces, yo les vengo a explicar y sobre todo a que diferenciemos ese sistema penal inquisitivo con el sistema penal acusatorio. ¿Cuál es la principal característica del sistema penal acusatorio que lo podemos ubicar? En el sistema penal inquisitivo teníamos un inquisidor, que era el juez, ¿no? Pero ese juez iniciaba la investigación de oficio, era decir, él consideraba que alguien era sospechoso y te iniciaba una investigación, una indagación en ese sentido. Ese juez era el que dirigía la investigación en lo absoluto, ese juez era el que realizaba las etapas evaluatorias o preparatorias en ese momento, y ese era el que finalmente te terminaba juzgando. ¿Qué existía dentro de este sistema penal inquisitivo como falla? Que ese juzgador estaba contaminado de todo el proceso y ya estaba prejuzgado. Es decir, prejuzgaba antes de la audiencia de juicio. Antes de la audiencia de juicio él consideraba si era o no culpable esa persona de haber cometido algún delito, alguna contravención. Entonces, esa desnaturalización de que no existía la división de funciones como hoy lo tenemos. La investigación, por una parte, el procesamiento y el juzgamiento. Es decir, la investigación en el sistema penal acusatorio le corresponde a la Fiscalía General del Estado, con todos los órganos auxiliares que tiene. Ya la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio la hace un juez de garantías penales en este sentido en el Ecuador. Y la audiencia de juicio lo realiza un tribunal, que está integrado por 3 jueces, tenemos un juez ponente. Pero ¿qué es lo más importante dentro de esto? Que ese tribunal no conoce absolutamente nada de lo que pasó en el proceso. Es decir, el juez garante verificó que se cumplan con todos los requisitos, con todas las garantías del procesado. Porque otra fase importante del inquisitivo era que el procesado se lo tenía como un objeto de investigación, no era sujeto de derechos. Hoy en día, con el sistema penal acusatorio, el procesado es un sujeto de derechos, por lo tanto, a él se le tienen que garantizar absolutamente todos sus derechos que están enmarcados dentro de la Constitución y todos los cuerpos normativos para que se cumpla el debido proceso. ¿Pero en qué sentido? Que el procesado ya no es objeto de investigación, entonces él tiene derecho a algo importante, la intimación, ¿no? En todo momento conocer la adecuación tanto fáctica como jurídica sobre lo cual se le está imputando. Es decir, en el sistema penal inquisitivo teníamos un sistema escrito, ¿no? Que también era otra de las fallas que vivíamos dentro del sistema penal inquisitivo, y existían las pruebas sorpresas, es decir, se llegaba a la audiencia de juicio y el juez incorporaba en el expediente, última hoja, no sé, un testimonio. Con ese testimonio que existía antes, la prueba que era la más importante, y sabíamos cómo se obtenía esta prueba, con violaciones a los derechos humanos, tratos crueles, tortura. Creo que muchos acá veo abogados que ya tienen sus años y vivieron en lo que es el sistema penal inquisitivo. La importancia que se le daba al testimonio del propio procesado y cómo se obtenía el mismo a través de todos estos procedimientos que hoy en día son impresentables, ¿no? Y creo que tampoco se los pasaría debido a que vivimos en un sistema. ¿Cuáles son las características de ese sistema acusatorio? Es oral, es público y contradictorio. Es decir, la oralidad hoy nos exige que nosotros tengamos una preparación superior. Ya no existe escritos, ya no existen absolutamente actuaciones escritas, ciertas actuaciones aún se reducen a escrito, pero la oralidad es parte de todo. ¿Pero por qué es importante la oralidad dentro del sistema penal acusatorio? Para que exista la contradicción. Es decir, si yo presento una prueba y dentro de la audiencia de juicio no se somete a la contradicción de las partes, esa prueba no puede ser valorada por el juzgador. Es decir, carece de valor. ¿Por qué? Porque no se sometió a la contradicción. La oralidad, la publicidad, bueno, que en ciertos casos no se la permiten, delitos de abuso sexual por la revictimización, ¿no? Tampoco se la puede exponer a la víctima a que sea revictimizada en ese sentido. Entonces vamos encontrando las diferencias, ¿no?, entre este sistema inquisitivo y ese sistema acusatorio y el excesivo protagonismo del juez. Vamos con esta característica. En el sistema penal inquisitivo ya vimos que era el inquisidor, el que dirigía la investigación, el que procesaba, el que juzgaba. Hoy en día ya no. Ya no es un actor, ya no es el protagonista. Hoy simplemente es el que dirige y el que mira que todo se rija a través de la legalidad, ¿no? Y que
esté dentro del procedimiento y que absolutamente se respeten las garantías. Eso hoy en día es del juez. Por lo tanto, nosotros tampoco hoy nos podemos ir a una audiencia y esperar que el juez de oficio sanee ciertas actuaciones, aporte ciertos elementos. No sé si ustedes escuchaban, antes se hablaba de la certeza en materia penal, hoy hablamos del convencimiento. Es decir, si yo me presento con mi teoría del caso, con las pruebas, y llego al convencimiento, pues, recordemos convencimiento, ya no hablamos de certeza, y ese convencimiento se obtiene a través de la prueba. Es decir, yo en mi teoría del caso presento una hipótesis, la cual con mis pruebas yo finalmente lograré probar si es verdadera o no, y el juzgador deberá otorgarme una resolución, la cual se comprenda con los elementos que nos exige la motivación, como son la lógica, la comprensibilidad, la razonabilidad. ¿Por qué es importante hoy en el sistema oral la contradicción? Por lo que les decía. ¿Qué pasa si en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio se me excluye la prueba donde yo podía determinar en la audiencia de juicio la materialidad? ¿Qué creen ustedes en un delito de drogas si en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio excluyo el peso neto de la sustancia catalogada sujeta a fiscalización? Ya, destruyo la materialidad, imposible conectar en una sentencia condenatoria, o al menos que exista otro elemento en el cual se pueda determinar la materialidad, pero es casi imposible. Por eso es importantísimo hoy en día saber cómo funcionan estas etapas procesales, debido a que las mismas en una audiencia de juicio van a ser nuestra arma realmente. Pero ¿por qué es importantísimo entonces? Antes, sin existir esa prueba, si yo presentaba 3 días antes de la audiencia el peso neto de la sustancia catalogada sujeta a fiscalización, yo no se me excluía ahí, porque el juez en todo momento podía agregar algún elemento sorpresa y se podía condenar a esta persona. Entonces, ven la importancia de ese sistema penal acusatorio. El excesivo protagonismo del juez ya no se lo ve. Yo tenía un caso que les quiero contar, es importante, sobre la variación de la calificación jurídica por parte del juzgador. Si esto desnaturaliza o no el sistema penal acusatorio. ¿Qué pasa si el fiscal presenta una acusación por robo y con todos los elementos que me presenta como juzgador, solo se considera o solo se configura un delito de hurto? El juez de oficio, a su juicio, puede cambiar o no esa calificación jurídica para llamarlo juicio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Si lo analizamos desde un punto dogmático, creemos que esto desnaturaliza el proceso penal acusatorio, porque decimos, si ya se dividen las funciones, ¿para qué el juez juzga y acusa? O sea, puede estar desvirtuando en sí este respeto estricto de las funciones dentro del proceso penal. Pero dentro del Ecuador existe una sentencia de la Corte Constitucional donde dice que en el Ecuador únicamente lo que se respeta es la congruencia fáctica, diferenciando la no congruencia fáctica, todos los elementos fácticos, todos los hechos, y la congruencia jurídica, la adecuación que presenta Fiscalía dentro de su teoría del caso para que esta persona sea sometida a un reproche penal. Entonces, nosotros nos encontramos que en el Ecuador se respeta únicamente la congruencia fáctica. Es decir, que si existe un error por parte de Fiscalía, bajo el principio iura novit curia, el juez podría suplir ese error del fiscal. Pero para mí se considera violatorio el debido proceso en el momento. ¿Qué pasa si la defensa técnica se preparó para el robo y sorpresivamente se me cambia la variación de la calificación jurídica por hurto? ¿Se acuerdan? En el inquisitivo teníamos como el objeto de la investigación al procesador, y es un sujeto de derechos, y dentro de esos derechos está la intimación, conocer en todo momento la adecuación de sus hechos y de la adecuación jurídica de su conducta. Entonces, si es sorpresiva esto, para mi criterio es violatoria, porque de hecho la defensa únicamente no es contar con un abogado, sino tener un tiempo oportuno para poder organizar mi defensa técnica. Pero en el Ecuador, yo si desean les dejo la sentencia de la Corte Constitucional, es una acción extraordinaria de protección, donde indica, ¿no?, que el juez puede realizar una variación de calificación jurídica bajo al principio de iura novit curia, ¿no? Todos creo que conocemos el principio de iura novit curia, que el juez conoce derecho, o sea, decía como que dame a mí los hechos, yo lo adecuo a derecho. Pero ahí está el sopeso, ¿no? Principio de congruencia y principio iura novit curia. ¿Y qué pasa a la violación al principio de congruencia en derecho procesal?
¿qué consecuencia nos trae? Justamente, la nulidad. Si se ve el principio de congruencia, es absolutamente la nulidad. Es algo similar como pasa en civil, si trapetita o trapetita, es lo mismo. Entonces la congruencia sería el respeto estricto de la delimitación de la acusación fiscal con la resolución por parte de los juzgadores. Entonces nos vamos ubicando todas estas diferencias dentro del sistema penal inquisitivo al acusatorio y tenemos que aterrizarlo al mismo. Es decir, hoy en día es impensable creer que nosotros, sin una teoría del caso, nosotros podríamos determinar si existe o no la responsabilidad, o podríamos desvirtuar la teoría del caso que presenta Fiscalía. Es decir, nosotros tenemos hoy en día que presentar y argumentar con absolutamente todas las pruebas que van a ser sometidas a la contradicción para que el juzgador pueda valorarlas o no. Qué importante que es también el tema flagrante, que era lo que veníamos conversando. La importancia en sí dentro de un sistema acusatorio de la flagrancia, la calificación o no, que eso se ubica dentro de los delitos de tránsito, básicamente. Todos conocemos que la flagrancia es cuando se comete un delito frente a dos o más personas y dentro de las 24 horas se la puede calificar, ininterrumpidas. Eso es algo importante que ustedes deben considerar en sus defensas. Yo hace una semana tuve un caso donde, les cuento, porque estas experiencias a veces nos nutren a los abogados. Teníamos un caso de violación, justamente fue que, bueno, el hecho sucedió a las 2 de la mañana aproximadamente. 2 de la mañana y la supuesta víctima se va a su casa, amanece, y 6 de la mañana se va a la unidad de flagrancia. A su juicio, ¿creen que existe ahí flagrancia o no? Escuchémosle al doctor. Dígalo. No hay, porque no hay persecución interrumpida. Sí. ¿Alguna persona tiene otro criterio? Hasta la misma palabra flagrante es en movimiento. Y la supuesta víctima subió a su domicilio y al otro día subió a la unidad. Ya, justamente, recuerden que no es solo en el momento, sino si existe persecución. Pero si esa persecución es ininterrumpida, es decir, si se ininterrumpe la persecución, se te cae la flagrancia y tú tienes que en la audiencia de flagrancia decirle eso al juzgador, que no se puede calificar la flagrancia. Ojo, con la calificación o no de la flagrancia, recordemos que no se acaba ahí, eso baja a investigación previa. Pero nosotros, como somos abogados litigantes, lo que necesitamos es ver estas fallas procesales para nosotros poder o no calificar la flagrancia. ¿Qué es importante? Les sigo contando este caso. Entonces, la chica a las 6 de la mañana se va a la unidad de flagrancia, ya le realizan los exámenes médicos, la valoración, todo, asume un fiscal ya el caso, y pasa otro error. La hermana de la supuesta víctima llama a 4 policías del sector del condado y no les conté bien los hechos, que tal vez por eso podemos tener algún tipo de interferencia. Los hechos surten en que realmente, o sea, no existió en el hecho una violación prácticamente. Tenían una relación consentida, sino que la chica, me imagino que tenía algún tipo de trastorno y por eso ella como que dijo que la violaron y toda la historia. Pero acá la chica se olvida sus zapatos, su cartera, su teléfono celular y algunos documentos dentro del carro de la persona a la cual se le denunció. Entonces esta persona se lleva a su casa, ¿no? Él tampoco no sabía qué pasaba y al otro día llamaba a su familia también él porque él tenía sus pertenencias, entonces él quería devolverlas. En esto que la persona llama a su familia, la hermana llama a 4 policías del UPC del condado y ella misma, y recuerde que ya está como un fiscal el caso, ella misma coge a los 4 policías y les dice, ¿sabe qué pasó? Una violación. Los policías, me imagino que a los que escuchan violación también dicen, vamos a hacer ese procedimiento. Entonces la chica le dice, la hermana le dice, por favor, que me entregues las pertenencias en el condado shopping, en el parqueadero. Él, sí, tranquilo, porque él tampoco había hecho algo malo. Él se va a este parqueadero y por atrás le dice, señor, ¿sabe qué? Usted es un presunto violador, acompáñenos. Él se queda realmente frío.
sin absolutamente nadie más que la hermana o 4 policías. ¿Ustedes creen que esta aprehensión igual es legal? ¿Quién me da una respuesta? No, porque debía tener conocimiento del fiscal y para disponer a la pensión. Oh, tomemos el elemento también que se encontraba en las 24 horas aún. Doctor, por favor. La legalidad no la califica el agente de policía, sino más bien el juez en la audiencia de legalidad de la pensión y calificación de la flagrancia. Por lo tanto, hasta ese momento sí es legal. Porque los policías en el primer momento tienen un hecho que todavía no saben si es delictivo o no. Quien toma en cuenta eso es el juez en la audiencia respectiva. No concuerdo con el criterio. Sí, justamente, pero la aprehensión se podría a su criterio ser calificada o no como legal. No, en ese momento es legal. Cuando va donde el juez, audiencia de legalidad de la pensión y calificación de la flagrancia, se establecerá si efectivamente es legal o no. Pero tienes que calificar legal la detención para poder bajar a una investigación. Porque también podemos tener un problema por haber detenido a alguien ilegalmente. Pero si ya estaba bajo dirección del fiscal. Entonces, legal, el fiscal está diciendo que hay algo. No. ¿Algún otro criterio? Doctor. Si alguien desea aportar. O los doctores también que son jueces, ¿qué opinan? Bueno, a ver, buenas noches a todos. Pienso fundamental que en la vida práctica hay hechos y hechos, ¿no? A ver, la única autoridad que puede ordenar fuera de flagrancia un estado de aprehensión es el juez, ¿cierto? En eso estamos todos claros. De lo relatado por el doctor Magno Hernández, no hubo persecución ininterrumpida para que se quede con flagrancia, porque hace pocos minutos estábamos diciendo eso, ¿no es cierto? Que tiene que existir, de acuerdo a la norma, la... Gracias. Entre la norma, la constitución de la construcción gramatical, habla claramente de un seguimiento ininterrumpido por 24 horas. Decía que la hermana fue al otro día y todo eso, entonces, ¿dónde está el seguimiento ininterrumpido? Más bien a él o le engañaron o él no es, porque eso ya no somos quien para calificar. Hicieron una llamada para que vuelva a cosas. Entonces, en esto de la flagrancia hay que tener mucho tino. Se han presentado problemas inmensos porque a veces no se aplica lo que taxativamente dice nuestro Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? Que como es derecho público nosotros no podemos ni interpretarle ni acomodarle a la situación o al interés de una persona. Personalmente, si no hubo persecución ininterrumpida, no hubo flagrancia. Hubiera sido lo lógico que la señorita que estaba en este percance, en este hecho, presente su denuncia ante Fiscalía para que Fiscalía active todo su proceso investigativo, investigación previa, y sobre esa base, si es que tiene los elementos de convicción necesarios en el transcurso de la investigación, proceder a solicitar una formulación de cargos. Para mí esa sería la óptica en este caso. Doctor Baño, ¿desearía aportar? Bueno, antes de que el doctor intervenga, él era juez penal de acá del Distrito Metropolitano de Quito, entonces también creo que nos puede aportar para enriquecernos todos. Bueno, en realidad el artículo 500, buenas noches con todos ustedes. En realidad el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal distingue 3 momentos, ¿no? El primer momento, que se haya presenciado el cometimiento de un hecho reprochable y que se haya presenciado por 2 o más personas, señalan la norma. Además de que la persecución sea ininterrumpida y, por último, un tercer elemento que yo considero importante, que se le haya aprendido con los objetos que han sido materia del delito recién cometido. En este caso particular, en este caso en concreto, yo considero que al no haber una persecución ininterrumpida, a mi criterio no existe la posibilidad de calificar ni siquiera la legalidad de la aprehensión, peor aún proceder a calificar la flagrancia del hecho. Ese es mi criterio.
¿Alguien desea más aportar en este debate? ¿No? Conversemos y allí nos nutrimos todos. Eso es bueno. Como comentó el doctor, son casos y casos. Yo me pongo en el caso del policía, porque uno como víctima o familiar de la víctima acude a donde el policía. Entonces yo voy al policía, ¿cómo va a actuar? Entonces voy que el deber de policía es proteger, en todo caso, a eso vamos las personas que tenemos. Y si el señor no actúa y lo deja suelto al presunto violador, ¿cómo sucede? Si que efectivamente luego se efectiva la flagrancia y el presunto violador jugó, porque supuestamente la policía vela por los derechos, es mi inquietud también. Son casos y casos. ¿Saben por qué les había anunciado esto? Porque aún cierta parte de este auditorio tiene el chip inquisitivo. Nosotros ya debemos alejarnos de ese chip inquisitivo. ¿Ustedes creen que detener para investigar o investigar para detener? Investigar para detener justamente es lo que nos aboca el sistema penal acusatorio, investigar para detener. Entonces, les sigo contando para no dejar abierto el tema de esta calificación de la flagrancia. Pasa la audiencia, el señor es aprehendido, es trasladado a la unidad de la flagrancia acá en La Patria, y bueno, me llaman, ¿no? Y yo veía ciertas irregularidades, decía, a ver, ya conoció al fiscal, 6 de la mañana tenía conocimiento del fiscal, es decir, la hermana, sí, como dice la señora, tal vez en su desesperación, pero a ella le corresponde la persecución penal. No, entonces, ella no estaba facultada para hacer eso. ¿Existió persecución interrumpida? Tampoco. Entonces yo me presento a la audiencia de calificación de la flagrancia y le digo, señor juez, ¿sabe qué? Dentro de este caso, gracias, tenía los elementos que ella dio en su entrevista 6 de la mañana y ella misma indica que a las 2 de la mañana sucedió el hecho. Indica también que se fue a su casa, indica que se levantó un poco confundida, inmediatamente se traslada a la unidad de flagrancia. Entonces también hace un razonamiento lógico porque recordemos que los jueces son seres humanos y también hay elementos que por más jurídicamente que no le podamos sustentar en ese momento, con los elementos fácticos también seguían ellos. Entonces le decía, señor juez, cuando usted atenta contra un bien jurídico protegido suyo, usted pone en conocimiento inmediatamente a la policía, al EQ911. Señor juez, dentro de la llamada no existió ningún auxilio al EQ911. Es decir, o sea, usted cuando le pasa algo, le atentan contra un bien jurídico protegido, usted se va a su casa, se duerme 5 horas y al otro día dice, oh, me robaron. Y voy con mi hermana a denunciar. Ya. Mediante esa lógica, entonces, ¿qué estaba generando? ¿Qué es lo que en el proceso penal es importante generar? La duda. Ya, con la duda razonable tenemos que jugar los abogados litigantes siempre. Duda razonable. Entonces, dentro de su entrevista igual decía, existía una contradicción de hechos, pero vamos al tema de la flagrancia. Entonces, señor juez, dentro de la entrevista que se practicó a la ciudadana X, indica que los hechos ocurrieron a las 2 de la mañana. Es decir, ella tuvo tiempo de aproximadamente 4 horas que se interrumpió esta persecución, que nunca existió persecución, y usted, hoy en día nos presentamos a una audiencia de calificación de la flagrancia. Por lo tanto, ¿cuáles son los aspectos que indicaba el doctor? 2 o más personas no concurrían. Persecución ininterrumpida, no concurría. Entonces el juzgador sine qua non, si era garantista de derechos, ¿el qué tenía que hacer? No calificar y enviar a una investigación previa. Que, como les dije, el hecho que nos califiquen o no la flagrancia a veces no quiere decir que hemos ganado ese caso. En absoluto. ¿Qué pasa si dentro de la investigación previa existen elementos suficientes para que se pueda formular cargos, para que se pueda llamar a juicio ciudadano? ¿De qué nos sirvió? Entonces, mucho ojo con los propios abogados. Tenemos ese chip inquisitivo, que no, es que teníamos que sacrificarle porque, ojo, el procesado ya no es objeto de la investigación. Antes también se lo podía decir, no, creo que tú eres culpable, debes demostrar que eres inocente. Hoy, ¿cuál es el principio básico del proceso penal? El principio de inocencia, que se mantiene incólume hasta que tengamos una sentencia ejecutoriada, justamente, cuando ya no podamos recurrirla. Entonces, ¿por qué era importante iniciar con esta introducción entre el sistema penal inquisitivo y el acusatorio? Era por esto.
porque hoy en día se vive todavía rezagos de ese sistema penal inquisitivo que nos hace daño. Hoy conocemos ese abuso excesivo de la prisión preventiva, un abuso enorme, que para mi criterio ya se considera como un cumplimiento anticipado de una pena. No sé, eso creo que también lo van a profundizar los doctores. Y les dejo con esas interrogantes. Con esta introducción lo que logro es que nosotros aterricemos ya dentro de este sistema penal acusatorio, consideremos y ubiquémonos dentro de nuestro espacio. Ya no, el juez no puede suplir ciertas actividades que como defensa hacemos, tampoco las puede hacer esas deficiencias que presenta Fiscalía. Hoy nos encontramos dentro de un debate, y ese debate ya no genera certeza, sino genera el convencimiento. ¿Qué tal si con mi teoría del caso yo logro convencer a los juzgadores? Recuerden que esa hipótesis es científica. Yo tengo que comprobar con las pruebas, con testimonios, con peritos, con documentos. Ahí es cuando el juez valora la prueba. Y el juez considera qué elementos valora o no. Y llega al convencimiento. Es decir, el proceso penal hoy en día ya no se considera un resultado de certeza, sino de convencimiento. Les agradezco mucho por la atención. Era una introducción simplemente al procedimiento penal acusatorio. Y pues vamos a entrar ya en materia de tránsito, que es lo que nos interesa. Espero que tengan una excelente tarde y que este curso sea de mucha utilidad para ustedes. Buenas tardes. Nuevamente, muy buenas noches. A ver, antes de entrar en la materia, que es interesante, de estos de procesos que estamos de analizar, el doctor Marco y Hernández, también hay que tener mucho cuidado, porque la práctica nos ha dado, y en el libre ejercicio profesional también. Claro que el profesional del derecho, su meta es conseguir para lo que se le contrata, ¿no es cierto? Claro, guardando las normas lógicas de moral y ética, por supuesto, ¿no? Si no, pues el éxito es el contrato que se hace por conseguir, en este caso, una declaratoria de inocencia, que era antes, ahora es ratificatoria del estado de inocencia. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque aquí no estamos en un país de extremos. Y les pongo un ejemplo: a las personas, veo gente adulta que ya tiene sus hijos. Antes a los niños sí nos jalaban la oreja y nos daban un correazo, ¿no es cierto? No el extremo, había casos sí que les medio mataban, entonces se iban a parar, es mucho exagerado. Ahora nos vamos al otro extremo, al otro polo, que si le quedo viendo mal a mi hijo, se trauma, necesita psicólogo. ¿Qué pasó? No podemos tener una sociedad así. Miren, jamás involucrándonos en política, porque esto es criterio personal, y en las audiencias le digo, las marchas que sucedieron con las confederaciones indígenas, transportistas, y etcétera, etcétera, que se tomaron Quito, nos debe dar un flash de luz a todos nosotros. Porque el problema es más grave, de que si es que es de un grupo, si es que se organizaron, si no se organizaron, si cogieron dineros de afuera o de adentro, no. El mensaje que nos manda es que nuestra sociedad se está desmoronando, así de simple. O sea, no le demos vueltas a teorías políticas, sociales. Nuestra sociedad se está desmoronando, ¿no? Porque me pregunto, dicen que el fin justifica los medios, yo tampoco comparto eso. ¿Qué tiene que ver unas piedras coloniales de 100 y pico de años, que son una reliquia para el mundo, lo que tenía o lo tiene todavía Quito colonial, en destruirse? Eso es protesta. Bueno, sí, ya. No opino, ¿no? Entonces, para mí no, o sea, estamos en exceso usando y abusando las posibilidades que nos da el desarrollo de un nuevo constitucionalismo, de un nuevo proceso. Revisaba ayer en el desarrollo de una sentencia, y por alguna cosa muy interesante se me abrió en la motivación para el Código Orgánico Integral Penal, porque ahora estamos, o es o no es, o es blanco o es negro, ¿no es cierto? Entonces después también vea, o es blanco o es negro, y no hay por otra. Y en esta exposición de motivos, ya les digo que fue así muy sin querer queriendo, como se dice. Dice que debe haber un balance entre garantía y eficiencia de la justicia penal. Y está en el COIP, antes ya de entrar al artículo 1 y todo eso.
Me voy a permitir a leer para seguir alineando nuestra conversación de esta noche. Dice, todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad, garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca saciará. Si las garantías se flexibilizan, se acabaría condenando a la persona inocente. El sistema penal tiene que llegar a un término medio para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la paz social en el combate de la delincuencia. Miren, y esto está, fueron análisis que hicieron los asambleístas, los constituyentes, para la aprobación del Código Orgánico Integral Penal. Entonces no es la doctrina que se señala que tenemos que ser extremadamente observadores para tomar una decisión en el plano judicial. Sí, los señores que infringen la ley, que inobservan la ley, tienen derechos, por supuesto, indudablemente. Pero ¿dónde están los derechos de la persona afectada? De una mujer violada, de un niño abusado sexualmente, ¿se imaginan? Pueden ustedes ponerse en su mente que hay personas que violan a un niño de 7, 8 años y lo abusan sexualmente. ¿Y el derecho de ellas? Pues a veces por formulismo de Fiscalía General del Estado, errores, viva la vida. Entonces yo creo que hay cosas que no, que la sociedad tiene que estar muy encarnada en los cambios que se tienen que hacer. Si no, pueden traernos, podemos entrar al common law, como en Estados Unidos, entremos allá como estados, seguir haciendo el mismo relato y no pasará nada. Entonces miren, hago esta reflexión para medir circunstancias, efectos y realizaciones de las normas y el nuevo sistema que está abarcando. Y si en verdad, pues a los que hemos estado en el proceso inquisitivo, sí nos ha costado bastante encajarnos en esta nueva observancia de los procesos. Pero sí nos preocupa el exceso de garantismo, ¿no es cierto? O sea, yo pienso que hay que llegar a un punto medio. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cuántos son casados de clase normal? 1, 2, 10. Ah, sí, nomás, si no es para allá nomás. Las señoras no son casadas. Bueno, ya, pero así nomás no seamos tímidos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se une esposo, esposa, son dos mundos diferentes, ¿no es cierto? El éxito es buscar un punto intermedio. Yo no quiero que se haga mi semejanza, ni ella quiere que yo me haga la semejanza. Entonces eso tiene que buscar la sociedad. Un punto intermedio que como fin converja a la paz social. La paz social, argumentada en esos dos términos, que es inmenso, ¿no? Paz social en educación, en el trabajo, paz social en la cuestión laboral, en el hogar, o sea, paz social combinado con todo. ¿Qué pasa con el famoso tránsito en nuestro país? Como todo, esta materia es muy interesante en relación al desarrollo que se ha tenido de los automotores, de las grandes avenidas que se construyen por tiempo, de las ciudades que realmente crecen sin cesar, y pues hay situaciones que ya uno se demora 1 hora, 1 hora y media para llegar al trabajo. Entonces tienen que utilizar sistemas más rápidos de movilidad como son el vehículo. Por ende se tiene y se tendrá que seguir perfeccionando las normas que regulan esta acción de peligro permitido. ¿Por qué se considera que conducir un vehículo es una acción permitida de peligro? El hecho de estar manejando una máquina que no tiene nuestro total control, no como nosotros caminando personas, sino un vehículo que puede presentarse un montón de problemas, defectos, etcétera, etcétera, es una acción de peligro. Si sumamos a esto la velocidad, si sumamos a esto que los vehículos tienen que ser proveídos de repuestos calificados, ya vamos a hablar de los famosos repuestos que ingresan al país, y tener la certeza que el sistema de frenos no funciona porque la marca registrada es buena, tiene buena adherencia,
lo va a recalentar, no va a hacer perder los trenes, ¿verdad? Miren, ¿y qué pasa con los peatones? Que son la fuerza más vulnerable según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y su reglamento en esta relación conductor-peatón, ¿verdad? Entonces, ¿qué tratamos de analizar con estos principios? Que la complejidad de la materia tiene que ser trasladada a una ley que no sea tan compleja. Porque si multiplicamos dos complejos estamos acabados, ¿verdad? Ahí salen muchos sabios en la materia. Esto no es así. Como el derecho público nos dice qué, cómo, cuándo y dónde y qué aplicar. Fabuloso la división que existe entre Fiscalía General del Estado, por medio que se les encargó, se les delegó, se les ordenó, que sean quienes realicen ¿la qué? La investigación preprocesal y procesal penal. Para toda el área penal, ¿no es cierto? Tránsito como un área especializada, las demás unidades que mantiene Fiscalía General del Estado, singulariza el área especial que maneja, ¿verdad? Entonces, con esta situación, Fiscalía General del Estado se convierte en un Sherlock Holmes. Si hemos leído de Sherlock Holmes, ¿cierto? Que va con la lupa investigando y armando como un rompecabezas, porque la prueba es un rompecabezas. Al menos yo me conceptúo así creo que el rompecabezas, el fiscal, que es quien está armando ese rompecabezas, tiene que tener la habilidad para seguir armando las piezas y presentarle al juez en su oportunidad y decir, tenga, aquí está, este es el rompecabezas que hemos concluido, ¿verdad? Pero así parece muy fácil. Entonces, Fiscalía General del Estado con sus unidades especializadas interviene en tránsito. ¿En qué aspecto? En la cuestión de delitos. El delito más grave en tránsito, ¿cuál será? La muerte, ¿no es cierto? Y esta se subdivide por tipicidad en muerte culposa y muerte en estado de embriaguez del conductor, ¿no es cierto? Esta es durísima, es de 10 a 12 años. El Código Orgánico Integral Penal impone a la persona quien observó y mató a una o varias personas. Y tiene su razón de ser. Porque la ley no le prohíbe que tome. Ojo. Porque alguien dijo, no, si la ley orgánica y la ley de tránsito y que me prohíbe que tome. No le prohíbe que tome. En ninguna parte, no sé, doctor Baño, si la norma me dice que me prohíbe tomar, pero no traguitos, no. Lo que prohíbe es que conduzca o drogas. Otro grave problema que tiene nuestro país, nuestro sistema de control, es que no contamos con los aparatos que miden el consumo de drogas, los narcotecos. Yo no sé, en mi experiencia nunca me ha llegado un caso de un accidente de tránsito que el conductor ha estado bajo efectos de drogas, marihuana, cocaína, etcétera, y sus derivados, ¿no es cierto? Pues miren, qué complejo que es el asunto. ¿Ustedes creen en un país que hay altísimo consumo de narcóticos? La gente no maneja humanita, ¿verdad que sí? Entonces miren, descuido estatal, ¿verdad? Responsabilidad del Estado. Porque además tránsito son de las unidades que más dinero le entregan al Estado. Contante y tiene mecanismos para cobrar este asunto. Usted va a matricular su carro y se encuentra con una ingrata o linda novedad que se ha pasado 4 semáforos, que ya no puede impugnar, no puede hacer nada, sino ir a buscar plata, pagar y le matriculan el carro. ¿O no es así? Va a sacar la licencia, ya se le ha caducado, siempre típicos a última hora, ¿no? Legales. Siempre correteando ya, corriéndonos de la gente civil de tránsito que está ahí para que no le pida la licencia. A buscar plata y quien nos preste, porque igual nos encontramos con excesos de velocidad y mil de cosas, ¿cierto? Entonces, tránsito, si es que nos ponemos a analizar, solo en contravenciones entrega ingente cantidad de dinero al Estado por medio de la aplicación del sistema. No se diga en tránsito, en delitos de tránsito. Las multas son más fuertes, más onerosas y que tienen que pagar porque pagan. O sea, creo que habrá un porcentaje muy pequeño que nos paga, ¿verdad, doctor Baño? O sea, muy pequeño. O sea, gente que ya se da la idea que está presa y deja botado el carro. Realmente. Que no saca su vida. Pero miren, hay casos que son tan cómicos que preferían que se quede presa la mujer en el carro, dicen, que tengo que
¿Cómo va a creer mi carro que se quede? Dejo en prenda a mi mujer, digo, yo quedo con su mujer. No le puedo tener en el patio de vehículo. ¿Verdad? Entonces, miren, es polémico. Y situaciones que se presentan ahí. Entonces estamos claros que muy complejo las tratativas en tránsito. Un sistema que da mucho dinero al Estado, un sistema que el Estado no dota de los recursos necesarios para seguir perfeccionando. O sea, no es que los agentes salen por molestar a hacer operativos de alcohol y todo eso, no. Siempre tenemos razón para pasarnos un semáforo, siempre tenemos razón para parquearnos encima de la vereda. Reitero, hagamos cada cual lo que tenemos que hacer. No esperemos de nada. Ya no esperemos de la política, no esperemos absolutamente de nada. Yo en mi función hago lo que tengo que hacer con responsabilidad, seriedad y honestidad. Ahora también hay un problema, que todo el mundo para presentarse dice, ay, yo soy honesto. ¿Qué pasó? Eso no puede ser. Eso es consustancial con el ser humano. ¿Cómo es eso? O sea, dígale, si es que va de médico, yo soy médico, pero ¿cómo es eso? Yo soy honesto, yo soy transparente. Términos que miren, ahora es una carta de presentación del estrellato del ser humano y así no puede ser. Todos, consustancialmente, tenemos una actitud honesta en la vida, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra labor, con el Estado. Pues ¿cómo es eso de presentarnos yo soy honesta? Si solo una propaganda chiquita, ¿verdad? Entonces para seguirnos desmarcando. Miren, entonces, ¿qué pasa con el Estado que solo se dedica a buscar plata y no hace una reinversión de sistemas? Algún rato colapsa, ¿no es cierto? Algún rato se quemarán computadoras, algún rato se quemarán los patrulleros, algún rato se les acabarán las botas a los compañeros de agentes civiles de tránsito, por la transición que hubo en las GATS y todo eso ya sabemos, ya no hay para qué estar ahondando en el asunto. De este mundo de tránsito, de este planeta, se dividen en dos hemisferios. Delitos, no hay más, ¿cierto? El delito que es calificado de acuerdo al tipo penal en que se encaja, empezamos con daños materiales que son superior a eso, superior a 2 remuneraciones justificadas. En el caso que el choque, el golpe, el daño, hueco, la torcedura del vehículo sea menor a 2 remuneraciones, se convierte en delitos y contravenciones. En los bienes materiales existen 2 tipos punitivos, que es el uno cuando son de 2 a 6 remuneraciones básicas unificadas de trabajador en general, como señala el artículo 380, y la otra que es mayor a 6 remuneraciones, sin límite. Puede ser 1 millón, 2 millones, 100 millones de dólares, 2 años, pero se encuadra en esto. La segunda gran bloque de delitos son las lesiones causadas de que de acuerdo a lo que señala el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, esta subdivide por conducta del conductor que realizó o que presuntamente está comprometido en esta situación del accidente de tránsito. La una que dice, ¿qué pasa si es que la lesión causal es en estado normal? Hay que definir bien, y al menos como abogado en libre ejercicio profesional, tiene que pulir bien para su defensa. Porque si va ante el juez en el alegato de apertura y se equivoca y usted mismo le dice que a pesar de estar en estado de embriaguez, no hay más, ¿para qué contrata abogado? ¿No es cierto? ¿Y por qué se da esta división de causar lesiones en estado normal o en estado de embriaguez? Es por el quantum de la pena en su momento, luego del debido proceso, de la observancia de todo lo que dice la Constitución y el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, el juez a su momento impondrá una sanción. El artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal dice: en los delitos de tránsito que tenga como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. Miren, entonces la pena mínima, vamos a 152, la coger solo por
cuestión de enseñanza o de conversatorio. El 152, cojamos el número, un número del 1 al 4. El 3, chévere número. Dice, si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 a 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Al haber sido las lesiones causadas en estado normal, el juez, como quantum de la pena, tendrá que tomar un año menos del... ¿Cómo? Es un cuarto. ¿Cómo hago el cálculo? ¿Un año cuántos meses? Dividido por 4. Dividido por 4, ¿cómo? 3. Entonces 12 meses menos 3. 9 meses. ¿Cierto? Además, si es que ha demostrado de acuerdo a los señalamientos de la ley, buena conducta, colaborado y etcétera, etcétera, puede ser acreedor a otro trabaja de un tercio por atenuantes en este proceso. Miren cómo le baja el tiempo que presuntamente puede estar ya una sentencia ejecutoriada la persona que infringió la ley. ¿Qué pasa para los que festejan mucho las fiestas de Quito y demás cosas? ¿Cierto? El mismo ejemplo tipo del numeral 3, pero ¿qué nos dice el inciso tercero del 379 que norma las lesiones? Esto en materia de tránsito, en penal común no se aplica eso, ¿sí? Están el tipo de sanciones, pero no hay rebajas como hay en tránsito. En los delitos de tránsito que tenga como resultado lesiones, si la persona conduce un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias de estupefacientes, no tenemos aquí narcotex, o psicotrópicos o preparados que las contengan, se aplicará la sanción máxima prevista en el artículo 152, incrementar en un tercio. ¿Ya? Entonces la persona que estuvo en juicio, ¿cuánto le suponía que le iban a dar? 9 meses, ¿no es cierto? Ya. Ahora veamos qué pasa al chispo, ¿saben decir, cierto? Dice que es de 1 a 3 años. ¿Cuál es la pena máxima? 3. ¿Y de aquí qué hay que sumarle más? En un tercio. 3 años. ¿Cuánto es en un tercio de 3 años? Es un año. 3 más 1. Agregado Chagra. 4 años por lugar. ¿Vieron? ¿Vieron una pequeña, gran diferencia que existe en el sistema? ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta alteración entre comillas de cuántos de pena, ¿no es cierto? Pues va a decir que al pobrecito 9 meses y al otro pobrecito chumado 4 años. Hay una falsa percepción del problema que existe en el tránsito, porque nosotros hemos visto dramas humanos de la persona que le matan a un familiar, a un padre, a un hijo, a un cuñado, a la esposa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya le lloraron, ya la flagrancia fue complicada, casi hasta puñetes, casi se matan, pero cada cosa por su lado. El rato de imponer la sanción, nadie se acuerda del muerto. Pobrecito el preso. ¿Por qué le van a dar 3 años? Pobrecito. Y el hombre que rompió su desarrollo de vida, que estaba en la vereda, que caminaba normalmente, de pronto iba a cobrar una platita para darle a comer a su familia. De pronto iba a buscar un trabajo. O de pronto estaba caminando pensando en el cambio que hay que hacer en el mundo, pensando en pajaritos. ¿Hay derecho o no hay derecho? ¿Verdad? Entonces miren, siempre hay que hacer el análisis global. No solo desde el lado del procesado o de la presunta víctima. Y tampoco se puede sacar beneficio laboral, ojo, en cuestión de indemnizaciones, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Y la Corte Interamericana ya sacó una resolución al respecto, que la indemnización, en caso de, ya se diga una sentencia condenatoria, tiene que ser realizable. ¿Qué significa esto que sea realizable? Que puedan pagar. Yo no sé, realmente el dolor humano de perder a una persona querida, no, para mí no tiene precio. 5 millones, 10 millones, 100 millones, no sé realmente, no. Pero lastimosamente nos toca a nosotros homologar un valor económico de ese dolor. Pero también un valor económico que sea realizable, ¿no es cierto? A un chofer con respeto al señor, por ejemplo, los señores conductores, no es despectivo,
que tiene relación de dependencia, ponerle $1 millón y así sea el mismo dueño de la unidad solidariamente responsable del pago, ¿creen ustedes que podrá pagar $1 millón? O sea, bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. Entonces hasta en números se quedan presos mejor. Que le declaren insolvente, lo que sea, pero $1 millón no es fácil, no es fácil. En el promedio la cuestión económica es muy dura, estamos en una crisis, no hay trabajo, entonces hablar de miles es duro, hablar de millones, chuta, bastante complicado. Entonces miren, vieron el asunto, la gran diferencia de procesar una defensa cuando la persona está en estado normal o cuando está bajo efectos de alcohol o drogas, como dice nuestra ley, ¿no es cierto? El otro gran bloque que tenemos, daños materiales, lesiones y muerte, que es lo más grave como conclusión de un accidente de tránsito. A veces las personas en los delitos ha habido 10 muertos en un accidente de tránsito. El mismo día, la misma hora, el mismo hecho, o sea, igualdad formal y material del acto jurídico. Pero la ley, si el fiscal, ojo, el fiscal procesa por el tipo. Por ejemplo, ¿quién está conversando para que converse con nosotros? ¿Ah? Entonces les solicito, si es que estamos interesados, ponemos la atención del caso, si no conversemos cachos de alguna cosa y nos reímos todos. ¿De acuerdo? Vamos a ver el asunto de muerte. ¿Ya? La muerte culposa es netamente la esencia de tránsito, ¿no es cierto? Se han escuchado esto, nadie salió a matar. Así se ha chumado irresponsable. Se tomó los tragos, dijo que él manejaba chumadito mejor que en juicio, pues mató a 1, 2, 3. Listo. Entonces la norma nos obliga el hecho, por ejemplo, la muerte culposa. Si es que es el inciso primero del artículo 377, ¿no es cierto? Ya, el primer inciso nos da el quantum de 1 a 3 años. Dice por infringir el deber objetivo de cuidar, ¿no es cierto? Y también es otra historia el deber objetivo de cuidar. Nos dará la pena de 1 a 3 años. ¿Qué pasa si mata a 20? ¿Cuál será la pena? Yo lo pregunto porque no sé. Por eso. Un abogado. A ver, 20 muertos. Bajaban a la mitad del mundo y se le fue los frenos y mató a 20. Y el fiscal imputa por eso. ¿Cuánto es la pena? De 1 a 3 años. No le puedes calificar a más. Ojo, o sea, no por más muertos, más pena. Tampoco se puede considerar ese asunto. Hay elementos. Recuerden que el tránsito también para la cuestión de análisis participa la física. La física, la caída libre de los cuerpos, la velocidad inicial, al final, o sea, no es tan facilito esto. Y eso que nosotros no aplicamos ya técnicamente, como profesionales del derecho, no pedimos revisión, por ejemplo, del material de frenos, porque hay casos que un día antes de cambiar todo el sistema de frenos del vehículo, y a la media hora fue esa pelea. Y claro, el chofer es el culpable, ¿no es cierto? Pero no revisamos, no pedimos si es que cuando compramos líquido de frenos tiene la calificación y la norma INEN de desarrollo para poder vender ese producto. Yo no sé si los productos chinos serán buenos o malos, lo que son más baratos, ¿no es cierto? Los de las llantas chinas están ingresando mucho al país. Y los órganos de control, volvemos al órgano gobierno, que no le interesa a veces, ¿no? ¿Cuándo hace el control de ingresos de mercaderías con una calificación previa de un instituto calificado en un país? La Politécnica, la Universidad Central. Así se cambia el país, amigos. Ya no lírico. Me rasgo las vestiduras por mi parte, pero no pasa nada. Así cambiamos el país. Entonces las empresas que importan vehículos tendrán la obligatoriedad de presentar el listado calificado de la fábrica en llantas, frenos, o sea, envíen un montón de imanes, todo eso que tienen los carros, ¿verdad? Pero tienen que también tener una calificación previa de calidad aquí. ¿Ustedes creen en Estados Unidos
que puede entrar el producto chino como le da la gana. Vehículos chinos casi no hay. O sea, pues es escasísimo de las misiones diplomáticas, porque no cumplen con la norma que tienen los Estados Unidos, así de simple. Ya no hay palanqueos, no entre, se acabó. Ahí no hay que, soy hijo de no sé quién o primo de no sé cuál, no, entra, señor, punto, señor. Y si no cumple, le multan y se acabó nomás. La primera, la segunda se va preso. Entonces, eso es el estado ideal que necesitamos, ¿no? Que la administración de justicia sea fría, pero fría en el aspecto de conocimiento y de aplicación de la ley. Si es que mediáticamente nosotros nos dejamos de influenciar por la prensa, por ejemplo, sale un accidente con 20 muertos y resulta que el chofer no es el culpable, ese pobre juez, miren, le salió una televisión, le salió la hora, le salió esto, ¿cómo se llama? Educación vial. Ahora un montón de organismos que cuidan y están acá, y le sacan el prensazo que el juez es lo peor del mundo, la peor lacra social que puede haber. Nosotros no nos podemos dejar llevar por eso. O sea, la administración de justicia, esa es la injerencia directa y indirecta que tiene. Pues se tomará de acuerdo a la verdad procesal y al conocimiento de la verdad de los hechos. Punto. Le duela a quien le duela. Por penoso, por duro, por triste que sean los muertos que hubo, los lloros que hubo. Pero ahí tenemos una administración de justicia confiable. Porque los roles hay que cambiarles, ¿no? A veces en las audiencias le digo, a ver señor, usted pásese allá y usted venga acá. A ver, a usted desde el procesado, ¿qué opina de esto? No es sentimental el asunto, ¿eh? Y de eso los profesionales del derecho tenemos que estar claros. Y eso hay que formarle también a la sociedad. No porque la prensa, no porque la televisión me comienza a presionar, le juzgo al ciudadano, entonces que el Estado se ahorre un montón de plata y les nombra a los medios de comunicación, pues es una pistola y ¡pum! Se acabó. ¿Sí o no? Vieron que tenemos que cambiar de cultura. O sea, no es solo un cambio de sistema, no es un cambio de sistema de absorción total, sino que tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Muchos tenemos familiares migrantes aquí fuera del país, ¿no es cierto? Un montón de países. Es increíble, soy un ecuatoriano que aquí bote el chicle, escupe en el suelo, grita. Llegó a cualquier país de España, Estados Unidos, es un cambio total. Tiene un papelito y se acerca a la ciudad. O sea, ¿quién le enseñó eso? Hay que respetar el país. Entonces, miren, el estado, el delito de muerte en estado normal, ¿no es cierto? Ahí nos dan los dos tipos, que puede ser de 1 a 3 años y el otro de 3 a 5 años. Pero tiene una incongruencia la ley, que ahí ya es la chispa del defensor para ubicarle hasta rechazar el tipo. Porque dice que de 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Y siempre en tránsito se dan las acciones innecesarias, peligrosas y ilegítimas. Porque si son acciones necesarias, son legítimas y no peligrosas, ¿de qué estamos hablando? Entonces le enmarcan en este agravante de exceso de velocidad, condiciones de las malas condiciones mecánicas del vehículo, conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, llantas lisas y desgastadas, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas del agua del conductor, inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas o órdenes legítimas de las autoridades o agentes civiles de tránsito, o agentes de tránsito, no señala. ¿Cuál es la diferencia con la muerte culposa de 1 a 3 años? Yo hasta ahora no sé. También la muerte culposa, que dice que inobservar el deber objetivo de cuidado, es ese, pues. Si yo no cambio las llantas del bus, ¿qué es? ¿Qué inobservo? Mi mínimo deber objetivo de cuidado. ¿Cierto? Entonces digo, chuta, me voy a matar con ese llanta, no va a ser tan duro, voy a llevar a mi suegra en el carro. ¿Cómo? ¿No es cierto? Si no duermo 2 días, prendo el carro y pretendo irme a Guayaquil, estoy poniendo en riesgo primero a mi persona. O sea, aquí estamos de tono mal. Porque yo primero sé, no es fácil ponerse, ¿no? Hay circunstancias obligatorias que es diferente.
que las compañías o las cooperativas de transporte les obligan a los choferes ir y vuelta a Guayaquil, pues. ¿Quién controla? Sí, en la norma está que es prohibido, pero ¿qué pasa? Las llantas lisas, ¿de quién es la obligación? Del chofer, que hay bastantes transportistas, como hay un montón de profesionales ahora, ¿no es cierto? O sea, que conseguir un trabajo de conductor también es bien complejo, ¿no es cierto? Si es que va y le dice, mire, cambie las llantas a don Juan de su bus, ¿ya vos qué te importa? Manejas, no te vas afuera. ¿Sí o no es así? Entonces, en esto de llantas lisas está mal conceptualizada la norma, porque para mí el que se le debería ajustar es al propietario del vehículo, ¿no es cierto? Sí, al chofer también, pero no toda la punición del Estado contra el chofer, puntos, multas y etcétera, etcétera. Entonces, al dueño del vehículo hay que decirle, señor, usted, por ejemplo, cómo se compone esta estructura legal del país, ¿no es cierto? Suspendiéndole 6 meses que no circule, pues a veces que iba a hacer en 6 meses. Que no pueda circular, sea transporte intercantonal, interprovincial o transporte a nivel nacional. ¿Usted cree que después de salir de esta sanción se atrevería a andar con llantas lisas? Cuénteme, ¿cierto? Entonces, esta norma está media complicada en entendimiento y aplicación. ¿Qué es el deber objetivo de cuidar? ¿Alguien ha escuchado esto? ¿Ha leído? Diga. En un juicio me dijeron que el deber objetivo de cuidado es la autoprecaución que tiene que tener el ciudadano para realizar una maniobra en las vías. ¿Quién me dijo? La jueza. No, si no, hombre. No haga eso. Bueno. ¿Hay alguien más? Los nombres, deber objetivo de cuidado. Es la responsabilidad del conductor al momento de hacer uso del vehículo. Al momento que va a usar el vehículo, como se observar llantas, está un radiador, refrigerante, el líquido de frenos, sí. El deber objetivo de cuidado se toma como la conceptualización de tener la precaución para que en la actividad que se desarrolla no exista problemas o daños a la persona. Así de simple, porque también hay teorías de 10.000 actores, no me lo creo, que yo no entiendo todavía los actores, ¿no? Para tratar de explicarles eso. Pero para eso hay que poner en eso solo a nivel de tránsito el deber objetivo de cuidado. La escuela colombiana, que es yo lo que soy muy apegado, porque se ha desarrollado muchísimo con todos sus problemas sociales que tiene, y recomiendo que lean la jurisprudencia colombiana y tratados de los maestros colombianos, nos pone un ejemplo de deber objetivo de cuidado. El clásico de la enfermera. ¿Qué es el deber objetivo de cuidado? Contratan una enfermera para que le vea a un señor que está muy mal, ya mayorcito, y en el contrato dicen, verá, tiene que darle la pastillita al gotero a la hora de la prescripción médica, porque no puede pasarse 10 segundos. Entonces la señora empieza a trabajar, al tercer día, en verdad, 7 de la noche goterito, 10 de la noche pastillita, 3 de la mañana mentorcito, estamos trabajando chévere. Al tercer día se queda dormido al lado del enfermo, abrazado, amanece muerto el enfermo. ¿Quién violó el deber objetivo de cuidado? Pero propio, porque son mis actos los que califican el fin del deber objetivo de cuidado, ¿cierto? O sea, fue mi responsabilidad. Me contrataron, me pagaban un dinero por eso, por darle las gotitas, darle la pastillita y ponerle el mentorcito a la hora que es, ni un minuto antes ni un minuto después. Prefirió al tercer día quedarse dormido y como consecuencia se murió el ciudadano. ¿Ya? Entonces directamente deber objetivo propio, porque no hubo otra circunstancia que tuvo como resumen este hecho. ¿Cuál es el impropio? El mismo hecho, la misma enfermera, las mismas gotitas, las mismas pastillas, todo igualito en una clínica. Ella cumple con su trabajo, todo eso, pero empieza este señor anciano a tener un paro respiratorio. Como ella tiene experiencia, es una enfermera que conoce, lo primero que agarra es la mascarilla del hospital, de la clínica, le abre las llaves y le pone oxígeno.
¡pum!, se murió el señor. ¿Culpa de quién es? Correcto, ¿por qué? Y haciendo el estudio y el análisis, no habían proveído de la bombona de oxígeno a la clínica. Entonces ella estuvo convencida que le pasaba oxígeno para que le suba la saturación, los glóbulos rojos, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y el pobre hombre mejor le ahogaba más la mascarilla y se acabó muriendo. Pero no fue culpa de la enfermera. Miren lo importante del deber objetivo de cuidado. Por eso tenemos que marcarnos y alinear cuál deber objetivo de cuidado es el que sea, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque si no hay violación del deber objetivo de cuidado, no pasa nada. Y además este COIP, este Código Orgánico Integral Penal, con el respeto de los señores que hicieron esto, es muy torpe. ¿En qué aspecto? Mira? El deber objetivo de cuidado se debería aplicar solo para los choferes profesionales. Arte o oficio, dicen acá. Nosotros los de Spolman no tuviéramos norma para nada. Así dice el código. Que nosotros abusando, otros dicen irresponsablemente, le adecuamos a este deber objetivo que debería ser solo para los profesionales del volante, los choferes profesionales, a las actividades del ciudadano Spolman, como nosotros tenemos un carrito para hacer como camino de ir a trabajar, ¿verdad? Pero en buena en aplicación directa a lo que dice que ahora hay que aplicar la ley, pero sin hacer nada, no tuviéramos cómo aplicar a los ciudadanos Spolman. Imagínense. Y en las reformas que se ha pretendido que se hagan, nunca nos han tomado en cuenta para decir, vean, ustedes están un mes, 2 meses ahí, 1 año, 2 años. Cuéntenos qué pasa, que hay problemas, no hay problemas. O es una Biblia el COIP. Pero ya en el camino se presentan un montón de problemas. ¿Qué pasa con el ciudadano que causa la muerte de 1 o más personas en estado de embriaguez? Se fregó. Porque una vez que en sentencia la pena será de 10 a 12 años de prisión. Por los medios informativos se escucha que para el tráfico mediano, ¿no?, les dan 3 años, les dan rebaja y les sacan en brazos. Aquí en tránsito fregados, 10 a 12 años. ¿No? Y claro, la ley tiene razón de ser, o sea, ahí se ve la fuerza, el imperio de la ley, su cumplimiento, ¿no? Y llegado hasta interpretaciones de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional nos obliga a los operadores de justicia a ser implacables en esto, respetando debido proceso y todo, ¿cierto? Por el peligro latente que es manejar en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias estupefacientes. La conducción por muerte con sustancias estupefacientes queda en total impunidad porque no tienen los organismos para el control o para medir esto. Entonces solo les caen a los que les gusta la chicha, las fiestas de Quito, la Navidad, entonces no conduzcan. En este caso, ¿habría una tabla mínima? La tabla existe, pues el reglamento nos da, pues se considera estar en estado de embriaguez desde 0.30 a la víctima, ¿cierto? Hay la prohibición total a los conductores profesionales, ¿no es cierto? Que no pueden tomarse ni un vino con una parrillada ni de chiste, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto es 0.30? ¿Vasito de cerveza? Según la Constitución, para ustedes express, porque se pega las parrilladas. ¿Ya? Entonces, miren, esta medición que se hace de la alcoholemia es muy sensible, ¿no? Sí, dígame. Doctor, por favor, ¿podría dar un ejemplo de una infracción en tránsito con un deber objetivo de cuidado impropio? El deber objetivo de cuidado impropio, claro, a ver, vamos, yo tuve un caso de hecho de estos. No sé si ustedes recuerdan el accidente de tránsito que hubo en las Naciones Unidas donde un bus se fue con una palmera y le voló la mano a una jovencita. Fue muy notorio y público ese asunto, ¿no es cierto? Claro, igual el prensazo, ¿no? Le cogieron al chofer, el criminal, asesino, etcétera, etcétera. Y el juez tiene que por lo menos mandar a la silla eléctrica para que se... Primero, intervención de fiscalía, torpe. Eso no podía calificarse la flagrancia. Yo le dije a la fiscalía.
porque teníamos días feriados y 10 días de procedimiento directo. Entonces en 10 días armaron una estructura investigativa y apenas me dieron el agente civil me conversó y le dije, no, eso tiene que irse a investigación. Como bien dijo el doctor Hernández, la investigación, dejarla en investigación no es impunidad, en muchos casos de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa con esto que primero se hace? Te voy a conversar así a la pregunta de la compañera. Viene esto, conozco, dicto prisión preventiva, formulo cargos 10 días, listo. Una señora fiscal viene, hacen el reconocimiento del lugar y determinan que es una falla imprevisible de frenos. Hacen el estudio de frenos y dicen que fue un empaque del pulmón derecho, y bueno, pongámosle derecho, no me acuerdo bien ya, que internamente se rompió ese empaque. Ese sistema de frenos es de aire, entonces imaginen, es como cuando le meten a una vejiga, a una bombita, a un alfiler, ¡pum! Se fue todo el aire, es segundos, ¿no? O sea, segundos para la reacción. Entonces con esto que el chofer siente que se va el freno, se iba a pasar largo a las 10 de agosto, se hubiera ido comiendo más gente, más carros, hubiera habido una mortandad. Lo que hace es su reacción y se pega con la pared. La vida hay que santiguarse, no somos creyentes en algo arriba, no hay que estar en el momento que no debemos de estar. Esta muchacha estaba cruzando del Quicentro con unas 2 loterías, justo se para ahí, por el sol, viene el bus y paga y le vuela hasta aquí la mano. ¿Ya? Entonces, Fiscalía no logra cumplir los procesos investigativos en el tiempo que es. El día de la audiencia de juzgamiento, la fiscal le daba ataques, lo suspendo, pero usted lo que hace una reconstrucción de los hechos con el OIAD de Santo Domingo de los Colorados, porque ya desconfiaron de la Policía Nacional, ¿verdad? Los policías son unos sinvergüenzas. ¿Qué habría? ¿No es cierto? Ya, primer error de Fiscalía. Y por si acaso, eso les he dicho públicamente, ¿no? Porque a mí los que me conocen en el tema judicial, yo cuando tengo que decir, les digo la información de frente, no estoy tras corridos en esquina, solo diciendo estos no han hecho bien. Ellos saben, hay un oficio cursado de la Fiscal General del Estado de este asunto. Entonces la señora fiscal les llama a los señores de Santo Domingo por la confianza y los otros sacan el informe que es culpa del chofer. Y ponen en sus conclusiones, en la causa basal, que es por una situación psicológica de él, con el volumen alto del bus. Yo te digo, ¿cómo sabe el perito? Mis respetos. Le voy a traer para que me dé los números de la lotería, estoy perdiendo plata. Claro. O sea, increíble. Y el día del debate, claro, decía, pero tienen esto de la cuestión psicológica, tiene un término que no recuerdo. Pero ellos ya le declararon loco al chofer y sostenían que el sistema de frenos fue manipulado. Primera pregunta, o primera situación. ¿Por qué la fiscal no fue tan responsable, no fue tan responsable del día que se hizo el estudio de frenos, ella acudir a donde estaba el bus y observar? Pues no hay que ser el genio mecánico, pero si van a desmontar los frenos facilito, ella podía observar si alguien se metió, rompió una cañería, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, negligencia de la fiscal. Segunda situación, si es que desconfiaba de esto, tendría que mandar el pulmón derecho, porque les dije, no me acuerdo, pero pongamos, el pulmón derecho del freno, que es completamente cerrado de un vehículo Mercedes-Benz, llamarle a la casa comercial, porque ellos son los que saben. Pues al ingeniero mecánico decirle, venga ingeniero, soy de la fiscalía, sábeme de una curiosidad, ¿qué tan probable es que esto se rompa? No se rompa. Segunda, falta de actuación fiscal. Tercera, lo mínimo era de desmontar con los peritos y en cadena de custodia, mandar eso a un laboratorio para romperle con suelda el pulmón del freno y ver si hay partículas de adherencia del desgaste del caucho. Y no desconfiaba de todo el mundo. Eso no es así. Entonces, hacer un daño de frenos imprevisible, ¿qué significa esto? Que yo no sé me puede. El carro revisé el líquido de frenos, revisaron los frenos, regularon, cambiaron zapatos y todo lo demás.
pero no se imaginó que se iba a causar este daño del desfogue del aire. Eso es un deber objetivo impropio. La típico ejemplo en tránsito, cuando no es visible, pues. Diferente sería que sea visible que el chofer se bajó, vio que había líquido de frenos ahí, botó tierra y le hizo así y siguió manejando. ¿No es cierto? Entonces, el factor de objetivo al factor de riesgo que no se puede correr, que no es como un loteriazo este asunto, ¿no es cierto? Miren, resultado, se le ratificó el estado de inocencia. Menos mal que la compañía esta de transportes ha tenido un buen seguro. Ahí intervine yo porque desaguantaba, digo, pero por lo menos de la señora que se voló, a la niña que se voló el brazo, una niña de 17 años de edad, algo. Se le entregó $20,000 por parte del seguro impacto. Que a la larga tampoco, si seríamos justamente en derecho, salada. ¿Y quién ayuda a esa pobre? Vean, o sea, esto del tránsito es un paradigma mental, una situación que no es fácil. O sea, no es como hacer pan, no ponga 3 de harina o un huevo, ponga 2 gotas de no sé qué, más se meta al horno. Como el Masterchef. ¿Alguien me iba a preguntar? Sí. ¿Cómo cuantifican, por ejemplo, la pérdida de electricidad? Porque hay parámetros, hay, por ejemplo, el sector público tiene regulado que una enfermedad que sea, por ejemplo, la pérdida de una extremidad de la pierna, por ejemplo, de la rodilla para abajo, $1,000. ¿Ustedes en base a qué cuantifican para poner 10,000, 20,000? Primero, abastecidos de los informes médicos legales, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros no estamos en investigación. Nosotros, como bien digo, somos sordos y mudos, pero no por físicamente, sino por actuación. Escuchamos y todo lo demás. Entonces, el fiscal nos demostrará el tiempo de incapacidad y en este caso ya de lesiones permanentes serían, ¿no es cierto? De acuerdo a la funcionalidad. No será lo mismo volarse la mano entera que volarse una falange, ¿no es cierto? O volarse la uña. Sobre esa base de tiempo de incapacidad se considera para la indemnización. Rango de aplicación con los colegas jueces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuando es de 30 a 90 días, si justifican medicación y todo lo demás, con indemnización les damos un salario base bonificado por mes, porque no se puede hacer negocio. Cuando son cuestiones permanentes, ya nos referimos al Código de Trabajo. Ahí tiene una tablita bien simpática. Y también moldeando, porque eso le digo, con la posibilidad de la Corte Interamericana de Justicia que nos dio de que las indemnizaciones sean realizables, es nuestro deber eso. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del accidente del chico del colegio Montúfar? Que fue muy notorio, que por eso pusieron el puente y todo lo demás. El señor juez indemnizó como en $650,000 del daño. Mandó a que se le pida disculpas públicas por los medios de difusión nacional e internacional, creo, ¿verdad? Entonces esa gente lo que ha hecho la sentencia es ponerle en un bonito marco y decir que tiene $650,000. Vuelvo y repito, la muerte no se compra, ni se vende. Es doloroso, o sea, el que es inerte a eso, no sé cómo llamarse. Pero lastimosamente, a ver, cuando hay un divorcio, ¿el amor tiene precio o no tiene precio? Los casados. Ah, no, dice, le va bien. A ver, ¿por qué dice no? Pues conversemos. ¿Yo? Claro. ¿Que tiene o no tiene precio? Usted le pregunta. El amor no tiene precio porque es un bien intangible, pues, obviamente, ¿no? Buen abogado. Es un bien intangible que no se puede cuantificar. Ya. Entonces, obviamente que si es que uno quiere cuantificar el amor, no va a poder cuantificar nunca. Ya. Ahora, si uno hace bienes en las sociedades conyugales para los dos. No, el amor no más nada. Hay que ser sorprendidos. Entonces quedémonos con esa respuesta, nomás que el amor es intangible. Ya. Otro que diga lo contrario, pero conversemos, no pasa nada. Ven, si nos equivocamos, aprendemos. Yo lo que no sé, ahí pido ayuda a un abogado, tranquilamente, sin acholarse. Sí, por favor, le escucho. Doctor. ¿Le podemos dar el micrófono tal vez para que...? Sí. Sí, yo puedo hablar. Ya.
Doctor, obviamente por ser máquinas pueden existir en los vehículos daños no visibles y que sean fáciles de percibir. Entonces, en la clase virtual que usted ponía dentro del diplomado, decía que en el país no se cuentan con muchas experticias que sean ideales para determinar estos daños que no son visibles y que no son fácilmente perceptibles. ¿Cuál sería la recomendación para nosotros que estamos litigando y poder determinar un deber objetivo impropio por un daño oculto invisible? ¿Cuál sería la recomendación si no hay tanta experticia? ¿A cuál nos vamos? ¿Dónde asistimos? Volvemos a lo mismo, ¿no? Recuerden que la cuestión probatoria es amplísima en nuestro sistema. No es ilimitada. Solo, pero primero hablemos de lo, ya estoy yendo de la moto. A ver, todo constituye aspecto económico penal. Por ejemplo, valorar en un divorcio una relación de 30 años, hijos, viene la parte, pero solo afecto sentimental. ¿Cómo valoramos? Pero lastimosamente al juez le toca poner precio. Duro, vea, triste, acabó su vida, se acabó con el sinvergüenza pero es acabada, Dios mío. Así es. Miren, todo. A ver, el derecho es el esqueleto de la sociedad. Negligencia médica, abogados. Cuestión aeronáutica, contratos con el sector público, abogados. Mala presentación en este seminario, disculpamos, no abogados. No nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, miren, eso converge. Por eso es que nuestra profesión es tan amplia. Es amplísima. Aduanas, derecho minero, derecho de familia. O sea, esta es la profesión más noble y un abogado sin problema puede ser gerente de una empresa por la captación y preparación que se sigue acumulando. ¿De acuerdo? Entonces usted me había preguntado de qué mecanismos el abogado en libre ejercicio puede ejecutar. Muchos. Por ejemplo, ¿qué abogado ha pedido una experticia a fiscalía del material de frenos que le pusieron al vehículo? Si el fabricante, todo carrito tiene un libro, ¿no?, chiquito, grande, que dice, por ejemplo, utilizarán pastillas de carbón. Y le mandé al mecánico y me puso el otro material de asbesto, eso de asbesto. Mi culpa será, porque yo no sé, pues, por eso voy a un mecánico que me da la factura y todo eso, y me pone asbesto y por esa fricción se me recalienta en el sistema de frenos, pierdo el sistema de frenos y me duele. No puedo sacar el pie para frenar. ¿Sí o no? Mire, cuestión según la complejidad del caso. Las carreteras. Existe un principio de los huecos negros en carreteras. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Ah? Ya, los huecos negros, y la única institución que tiene el estudio de esto es la agencia de Guayaquil, la Comisión de Tránsito de Guayas. En la vía Salinas hay un pueblito que vende una muy buena comida ya en medio camino, que siempre hay accidentes, siempre muertos de vida. Ya vienen estos feriados porque la gente de Guayas va mucho en la península. No es ahí, es un poquito, y es bien bonito. Entonces ahí 4 o 5 muertos, estamos bien en un feriado, buenos, bien responsables, ¿ya? Pero existe un hueco negro que se llama hueco oscuro de los estudios que han hecho ingeniería, que el peralte es mal hecho. La vía es ancha, entonces aquí por eso le digo, o sea, el tránsito es bien complejo. Aquí manejamos la física, ¿no es cierto? Cuando el peralte por lo general se le pone así alzado para que las fuerzas de gravedad absorban y no le permita que se vaya y se vuelque. ¿Ya? Pero si usted al pedal le hace al revés, a la técnica, el carro lo que hace es esto, coge el pedal y vean. Entonces se tendrá que, de acuerdo a las estadísticas, pedir al fiscal que haga un estudio de huecos oscuros. ¿Sabe el fiscal a quién nombra? Verán que es gratuito todo esto, ¿no? No va a decir, vea, yo tengo un amigo buenísimo que sabe de esto. No.
tendrá que ser el perito calificado, y si no, hay una institución como la Politécnica, etcétera, 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 y tendrán que hacer ese estudio. Pero a ver, ¿a quién se dedica el tránsito aquí? Hace nomás, tranquilos. Nadie. Hablemos de civil. Miren, ¿qué pasa?